El tema que vamos a tratar a continuación es el del sistema electoral local, las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, elecciones a concejales y alcaldes, a diputaciones provinciales, consejeros y presidentes de cabildos y consejos insulares, la figura de la moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local y, por último, el recurso contencioso electoral. Empezamos con la ley de bases en el artículo 19, donde en el número 2 se nos dice que los concejales son elegidos por sufragio universal y luego el alcalde es elegido en principio por los concejales, salvo que estemos hablando del régimen del artículo 29 del concejo abierto. Y por ello dice todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general. Es por ello que nos vamos directamente a la LOREG, que en el título tercero lo dedica específicamente a disposiciones especiales para las elecciones municipales. El capítulo primero nos habla del derecho de sufragio activo. En principio, artículo 176 lo ostentan todos los españoles y los residentes extranjeros en España, residentes legales, se entiende, cuyos respectivos países lo permitan por reciprocidad las mismas elecciones. Y asimismo, aquellas personas extranjeras que sin haber adquirido nacionalidad española sean ciudadanos de la Unión Europea. Esto es consecuencia de la firma del TUE, el artículo 8 del TUE. Respecto del sufragio pasivo, pues prácticamente se dice lo mismo, lo tendrán, aparte de los españoles, pues aquellas personas residentes en España que sin haber adquirido la nacionalidad española sean ciudadanos de la Unión Europea. Veis que aquí ya no hay reciprocidad. Bien, de otro lado, se declaran inelegibles, aquí tenemos causas de inelegibilidad, las del artículo 6 de esta propia ley, y además aquellas personas que sean deudores directos o subsidiarios de la corporación local contra, y aquí está el factor clave, quienes hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial. Es decir, se entiende que hasta este momento, mientras no se haya expedido mandamiento de apremio por resolución judicial, y ojo por lo del mandamiento de apremio porque lo podemos confundir con la diligencia de apremio en el procedimiento de apremio, que es en vía administrativa, ¿de acuerdo? Y no, estamos hablando de una resolución judicial. Bien, respecto de las causas de incompatibilidad, 178 recoge las de inelegibilidad del artículo anterior, diciendo que además también son incompatibles pues aquellos abogados o procuradores que estén dirigiendo o representando a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la corporación, los funcionarios o personal directivo que trabaje en la corporación en calidad de funcionarios o no, los directores de cajas de ahorros, los contratistas de la corporación y los concejales de aquellos partidos, federaciones, confederaciones, coaliciones, etcétera, de partidos declarados ilegales por sentencia firme. Cuando se produzca una situación de incompatibilidad, que ya hemos visto que acoge tanto las del 178 como las del número 2 de inelegibilidad del 177, pues el sujeto en concreto debe optar. Por ejemplo, los funcionarios pues deben optar entre seguir ejerciendo como funcionario público en la corporación o ejercer de presidente de la corporación. Para los funcionarios públicos concretamente se prevé que quedan en servicios especiales y además se les reserva el puesto de trabajo durante todos los años que esté desempeñando las funciones de presidente. Ahora vamos a pasar al 183, que nos habla de la convocatoria. Se hace por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios del Interior y de Administración Territorial o del ministerio que en ese momento ostente las competencias que aquí se determinan. La celebración, recordad que se hace el cuarto domingo del mes de mayo del año que sea correspondiente. Ahora pasamos al 194 y siguientes, que nos habla ya de la constitución de la corporación. El 194 nos habla del mandato, que será por 4 años, en principio, salvo que la persona finalice su mandato por cualquier razón con anterioridad a la disolución de la corporación o haya obtenido la condición de concejal con posterioridad a la constitución de la corporación.
¿Cómo se constituye la corporación? Artículo 195, pues en sesión pública y el día 20º posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiera interpuesto contencioso electoral, con lo cual nos vamos al 40º. ¿Por qué? Porque el contencioso electoral ha de resolverse sí o sí en el plazo máximo de 37 días y el plazo para interponerlo es máximo de 3 días, con lo cual nos vamos a 40 días más. Estos son plazos máximos, o sea, puede resolverse en 20 días, o en 15, o en 10. Depende del tribunal, porque esto va a la jurisdicción contencioso administrativa. Es decir, lo plantea luego lo veremos, lo plantea la Junta Electoral, pero va al contencioso administrativo. Para constituir la corporación, bueno, pues primero se constituye una mesa de edad, ya sabemos cómo va integrada la mesa de edad, que declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, pues se celebra automáticamente 2 días después otra nueva sesión, en principio plenaria, y aquí se considera constituida la corporación cualquiera que fuere el quórum que asista. ¿Cómo se elige al alcalde? Artículo 196. Pues en principio, en la misma sesión constitutiva, puede presentarse cualquiera de los cabezas de listas de los grupos políticos que han obtenido representación en la corporación. Dice que si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de concejales, será nombrado alcalde, y en defecto de esta mayoría absoluta, pues será proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares. El artículo 197 nos habla de la figura de la moción de censura, que tiene bastantes paralelismos con la recogida en la Constitución para el Congreso. En principio debe ser propuesta al menos por la mayoría absoluta de los miembros legales de la corporación, deberá incluir un candidato. Y aquí sí hay una diferencia en el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone. La mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias. Esto es consecuencia del pacto antitransfugismo que se firmó, en función del cual digamos que por cada miembro que deje la formación política por la que fue elegido, se aumenta en 1 el número de votos que necesitas para sacar adelante la moción de censura. Recordad que en el artículo 73 creo recordar que era de la ley de base, se hablaba del estatuto de los miembros de las corporaciones locales, y aquí se hablaba de que a efectos de su actuación corporativa se constituirán en grupos políticos. Se dice, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos. Otra cosa es el grupo mixto, que eso es otra cosa diferente. Son personas o grupos que no llegan al mínimo para constituir grupo político y entonces se incorporan o forman parte del grupo mixto. Pero los miembros no adscritos, son personas que en principio formaban parte o fueron elegidos, obtuvieron sus credenciales como concejales, como integrantes de un grupo político, de una formación política, mejor dicho, y con posterioridad abandonan el grupo político. Bueno, pues esto lo que hace es incrementar el número de personas que necesitas para obtener esa mayoría absoluta para la moción de censura. De otro lado, ¿dónde estamos? No, vamos a la LOREG. Bien. Bueno, pues esto, ¿cómo se plantea? Por escrito, incluyendo las firmas debidamente autenticadas por el secretario, que deberán presentarse ante este por cualquiera de sus firmantes, y el secretario extenderá diligencia acreditativa. Una vez que ya tenga el documento diligenciado, es decir, este documento escrito con la persona que se presenta, con las personas que lo firman, con las firmas diligenciadas, con todo, pues se presenta en el registro general, y una vez presentado en el registro general hay convocatoria automática para las 12 horas del 10º día hábil siguiente a su registro. El pleno será presidido por una mesa de edad que se limitará a dar lectura a la moción de censura y después a dar la palabra a aquellos grupos políticos que la soliciten y, por supuesto, al alcalde presidente. Como límites, ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura, y de otro lado,
la dimisión, yo decía, digo, me falta algo, la dimisión sobrevenida del alcalde no someterá a la tramitación y la votación de censura, porque, claro, puede que esta persona, que fue el candidato que exigía la presentación de la moción de censura, tenga interés en ser elegido presidente, es lógico. Y entonces, si la dimisión del alcalde suspende la moción de censura, esta persona ve vulnerados sus intereses legítimos. Entonces no se permite. Bueno, pasamos ahora al 197 bis, que nos trata de la cuestión de confianza, diciendo que la puede plantear el presidente vinculada a alguno de los siguientes asuntos: los presupuestos anuales, el reglamento orgánico, las ordenanzas fiscales o el instrumento o la aprobación, digamos, la aprobación del instrumento final de planeamiento general del municipio. O sea, el PGOU ya no se llama PGOU, pero yo lo sigo llamando PGOU. Ahora me parece que es el POUM. La presentación vinculada al acuerdo sobre algunos de los asuntos señalados en el número anterior figurará expresamente en el correspondiente orden del día del Pleno. ¿Para qué? Para que se proceda a su votación mediante un sistema nominal de llamamiento público. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número de votos necesarios favorables para la aprobación del acuerdo, el alcalde cesa automáticamente. ¿Y quién es el nuevo alcalde? Pues habrá de celebrarse una sesión plenaria convocada automáticamente para las 12 horas del 10º día hábil siguiente, y allí se procederá a la votación rigiéndose por las reglas contenidas en el 196. ¿Qué ocurre cuando la cuestión de confianza está vinculada al presupuesto? La vincula el presidente al presupuesto. Pues nos dice que si esta está vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales, se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto de presupuestos si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato a alcalde o ésta no prospera. Bien, cada alcalde se dice que no podrá plantear más de una cuestión de confianza al año, no más de 2 durante su mandato y tampoco el último año de su mandato. A partir de aquí pasamos a la elección de los cabildos insulares. En este caso, los miembros de los cabildos se eligen también por sufragio universal, aunque recordemos que los cabildos, digamos que asumen las competencias de la Diputación y hacen las veces de Diputación, y estas tienen un sistema de elección de segundo grado. Aquí no, en los consejos insulares, los concejales insulares o los consejeros insulares también se eligen por sufragio universal el mismo día que los concejales. El mandato será de 4 años, se hará con el mismo procedimiento previsto para la elección de concejales, pero en urnas distintas, constituyendo cada isla una circunscripción electoral. Los cabildos insulares se constituyen en sesión pública dentro de los 30 días siguientes a la celebración de elecciones, formándose una mesa de edad. Ya hemos visto cómo funciona esto, y será presidente, aquí sí que varía, el candidato primero de la lista más votada en la circunscripción insular. Del número 7 obtenemos que la presidencia del cabildo insular puede ser, digamos que más que la presidencia, el presidente puede ser destituido por moción de censura tramitado de acuerdo a lo dispuesto en el 197, e incluso plantear cuestión de confianza respecto o conforme a lo dispuesto en el 197 bis. Solo que aquí se vincula a los presupuestos, al reglamento orgánico, a la aprobación del plan final de ordenación urbana y al plan insular de cooperación de obras y servicios de competencia municipal. Se obvia el ROF. Pasamos ahora a ver las disposiciones especiales para la elección de diputados provinciales respecto de las causas de incompatibilidad e inelegibilidad, tanto en el sufragio pasivo como en el sufragio activo, vienen a ser las mismas que para los concejales.
Lo que varía es el procedimiento de elección de los diputados provinciales o los concejales provinciales, como lo queráis llamar, porque es la Junta Electoral Provincial quien reparte proporcionalmente el número de asientos que hay en la Diputación, por decirlo de alguna manera, atendiendo a criterios que ponderan el número de residentes, el número de concejales, el número de ayuntamientos, en fin, hay unas variables que son bastante complejas. Yo ni siquiera me molesto en estudiarlas, simplemente me quedo con que son las juntas electorales provinciales las que reparten proporcionalmente, de acuerdo con los criterios de residencia, de número de municipios, de número de concejales en cada municipio, etcétera, etcétera, pues reparten las sillas de la Diputación. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues una vez constituido el ayuntamiento, la Junta Electoral de Zona lo que hace inmediatamente es formar un listado de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones electorales que hayan obtenido algún concejal, ordenándolos de forma decreciente por parte, o sea, en función del número de votos obtenidos por ellos. Ahora pasamos al artículo 206 y dice, bueno, una vez que ya está esta lista hecha, ¿no? Ya tenemos la lista hecha por la Junta Electoral de Zona, la Junta Electoral convocará por separado dentro de los 5 días siguientes a los concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones, agrupaciones, para que elijan de entre esta lista que ya ha elaborado la Junta Electoral de Zona, pues los candidatos para ocupar silla en la Diputación Provincial. Efectuada ya esta elección por parte de los grupos políticos, pues la Junta de Zona lo que hace es elevar este listado a la Junta Provincial. Y la Junta Provincial es, digamos, la que reparte las sillas. ¿Cómo se constituye la mesa? Digo, la Diputación. Pues prácticamente el sistema es igual que en la corporación, con una mesa de edad. El presidente en principio ha de obtener la mayoría absoluta de los concejales diputados o de los diputados provinciales. Dado que es un sistema de representación de segundo grado, no se puede decir en defecto de nos vamos al número de votos populares, porque no hay votos populares aquí. Se dice que sí en la primera elección debe obtener mayoría absoluta, pues en la segunda con mayoría simple. Cabe la figura de la moción de censura, de acuerdo al 197, la de la cuestión de confianza, 197 bis, y los asuntos son los presupuestos anuales, el reglamento orgánico y el plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. Desaparece la referencia a los instrumentos de ordenación del territorio. Y ahora ya sí que nos vamos a ver el contencioso electoral, que está muy brevemente, porque es que ya prácticamente no queda tiempo. Se comienza en el OREG en el 109, llega aproximadamente hasta el 114. El objeto son los acuerdos de la Junta Electoral, generalmente de zona. Primero, que proclamen electos, que proclamen la elección o proclamen presidentes, y el 110 nos dice que tienen legitimación activa o pasiva en función de si es demandante o demandado, pues los candidatos, los representantes de las candidaturas y los partidos como persona jurídica. El 111 nos habla de la necesaria presencia del Ministerio Fiscal para que represente la legalidad. Y el 112 de la tramitación. Bueno, pues esto se interpone ante la Junta Electoral, se formaliza por escrito ante la Junta Electoral Provincial. Esta lo remite, ya lo dijimos, al contencioso administrativo, que inmediatamente notifica y emplaza a los que están siendo objeto de recurso, aquellas personas o aquellos electos que están siendo objeto de recurso, para que se les ponga de manifiesto el escrito de interposición. También se traslada al Ministerio Fiscal, es decir, es simultáneo, se traslada al Ministerio Fiscal, a las partes, se les hace una puesta de manifiesto y a continuación pues hay alegaciones. Si el tribunal lo estima pertinente, el juez o magistrado habla un recibimiento de pleito a prueba, pues si no, nada, y se dicta sentencia. Es un procedimiento, como veis, sumario, en el plazo máximo de 4 días.
y el fallo puede ser inadmisión, validez de la proclamación o de la elección o nulidad del acuerdo de elección o proclamación. El plazo máximo para notificar la sentencia es de 37 días, que es lo que os decía yo anteriormente, que junto con los 3 días que hay para interponer el recurso forman los 40. Y ya no se puede proceder a recurso alguno salvo el de aclaración. Y con esto sí que queda completo el tema del sistema electoral local.